Para empezar la clase de hoy, vamos a buscar nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. El tema de la clase de hoy va a ser la fe. La fe. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo está mi hermano? Dios le bendiga. Bienvenido. Vamos a ver Hebreos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Tal vez vayan a ver alguna diferencia en sus Biblias, porque voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Bien? Voy a leerla, ¿sí? Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Podemos darnos cuenta de que la fe en sí no es algo que nosotros podemos palpar. La fe en sí no es algo que nosotros podamos ver de manera visible. Y dado que la fe es de esa forma, hay mucha tergiversación en cuanto a lo que es la fe. Nosotros debemos entender primero qué no es la fe para poder entrar en la materia de lo que sí es, de lo que sí corresponde a la fe. En primer lugar, nosotros debemos entender que cuando se habla de fe, estamos hablando de algo que es exclusivo de Dios. Y ahí viene la parte en la que vamos a explicar de manera breve qué es lo que no es la fe. Al decir que la fe es algo que proviene de Dios, entonces cuando nosotros escuchamos personas que dicen, tienes que pedir un carro a Dios y ponerle fe en que Dios te lo va a dar, nosotros debemos entender si esa fe de la que se está hablando en ese momento es una fe de la cual Hebreos 11 está hablando, o toda la Biblia está hablando. Cuando hablan de fe por un trabajo, dinero, o sea cual sea la situación, ¿estamos hablando de la fe que la Biblia menciona? Esa es una pregunta válida que nosotros debemos hacernos, y es una pregunta sincera. Cuestionar las cosas no está mal. La Biblia mismo nos manda a juzgar todas las cosas para ver si son de Dios. Entonces nosotros debemos hacer ese examen a la fe de la cual muchas veces nos hablan. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso vamos a poder incurrir en la verdad o poder incurrir en el error. La Biblia habla claramente de la fe como una herramienta, como un recurso que Dios nos da, con la cual Dios nos capacita para poder, primero, entender su voluntad, para poder estar de acuerdo con lo que Dios dice, creerle lo que Dios dice, y después para ejecutar acciones de acuerdo a aquello a lo cual yo escuché. Fijémonos bien que el versículo 1 dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Ahora, esto que yo espero podría entrar en el rango de lo que es un carro, recursos económicos, bienes económicos, pero estaríamos ignorando completamente lo que dice después. Es la certeza de las cosas que no podemos ver. Pero la realidad de un carro, la realidad de un empleo, la realidad de una posición económica aceptable, solamente se ven en el momento que las veo. Antes de eso no existen. La fe no hace que mi bolsillo se llene de dinero. La fe no produce un vehículo en el garaje de mi casa. ¿Ya? Pero la fe de la cual está hablando aquí, según el versículo 2, está indicando de que por su fe, o sea,
por esa certeza de lo que esperan y la convicción de lo que no ven, la gente antigua alcanzó buen testimonio. O sea, esa fe que produce un cambio en la vida del creyente, esa fe que produce un movimiento en mis manos que van a producir obras. Para poder entender un poco más de esto, yo quería leerles lo que dice el libro de Romanos capítulo 10, y voy a leerlo para que puedan entenderlo mejor. Romanos capítulo 10, desde el versículo 5. Dice: pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos, esto es para volver a Cristo de nuevo a la vida. ¿Por qué? Porque Cristo ya bajó de los cielos y Cristo ya resucitó de la tumba. Dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y este es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Fíjense bien que aquí el apóstol Pablo pone en igualdad de condiciones la fe, que significa creerle a Dios, según el libro de los Hebreos, y confiar en Dios, según el libro de Romanos. Dice, no, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Para que podamos entender un poquito, la palabra gentiles viene del griego etnos, de donde nosotros tenemos la palabra étnicos. O sea, cuando la Biblia habla de judíos y gentiles, está hablando de los judíos y del resto de las naciones. O sea, el término gentil significa una nación no judía. Nosotros somos gentiles, bíblicamente hablando. Entonces dice, porque no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin haber sido enviado? Por eso, las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, o sea, el Evangelio. Porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír. Esto es, o sea, es decir, por oír el Evangelio acerca de Cristo. Fíjense bien, la fe de la cual estamos hablando en Hebreos 11, esa que es la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo, esa fe que es solo de Dios, solo puede provenir por escuchar la palabra de Dios. Por eso dice que los santos hombres de Dios, la gente de antaño, dieron buen testimonio por causa de esa fe, porque ellos oyeron de alguna manera el mensaje de Dios, porque recuerden que en esa época
En la época de Abel, en la época de Abraham, no existía la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los escribió Moisés. Y ahí todavía no había nacido Moisés, en la época de Adán, de Eva, de Abel, de Caín, de Abraham, de Isaac, de Jacob. No existía la Biblia. Entonces, ¿cómo ellos podían haber oído para poder haber creído? Sus antepasados, su padre, Adán le habló a sus hijos, Abel y Caín. Por eso Abel pudo presentar una mejor ofrenda. Después Adán y Eva tuvieron más hijos, a los cuales también les transmitieron esa verdad. Esa verdad fue transmitida de generación en generación hasta que nació Abraham, hasta que nació Isaac, hasta que nació Jacob, y Jacob tuvo a sus 12 hijos, de los cuales nacieron las 12 tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Leví, que era uno de los hijos de Jacob, nació Moisés, y entonces Dios instituye la ley. Pero ellos escucharon el Evangelio, ellos escucharon la buena noticia del Evangelio de Cristo, cuando Cristo todavía no había nacido. Pero ellos escucharon las promesas que iban a cumplirse y creyeron a Dios. Esa creencia, ese creer a Dios, provocó en ellos lo que nosotros conocemos, lo que aquí se tradujo fe en hebreos, en el idioma hebreo, es la palabra emuná. Para que nosotros podamos entender con mayor claridad qué es lo que significa la fe, nosotros debemos ir a las raíces. La palabra emuná es un término que el judío comprende de manera más completa que nosotros. Por eso nosotros tergiversamos la palabra fe y la llevamos a creer que la fe es creerle a las noticias. ¡Ay, qué falta de fe! Que si yo comienzo a decir, no, la situación económica del país no va a mejorar, una vez como testimonio personal, cuando yo dije en mi trabajo que la situación económica del país iba a venirse cuesta abajo y que las cosas no iban a mejorar, una persona supo decirme, un compañero de trabajo me supo decir, me asombra porque tú eres un hombre de fe, me asombra que estés diciendo cosas tan negativas. Eso viene justamente de no comprender lo que significa la fe. La fe no significa ser positivo, la fe significa creerle a Dios lo que Él dijo, creer lo que dice su palabra, vivir conforme a esa creencia, caminar conforme a lo que la Biblia dice. Eso es fe. La palabra emuná, que los judíos comprenden de manera más completa, significa creer lo que Dios dijo tan profundamente que eso me arrastre a obedecerlo. Es una creencia tan enraizada dentro de mi mente y de mi corazón que yo estoy obligado por mi propia naturaleza, por mi propia convicción, por mis propios pensamientos a hacer conforme lo que esa palabra me enseña. Por eso dice que los antiguos tuvieron buen testimonio por causa de esa fe. ¿Qué dice la Biblia? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu familia, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no cuestionó a Dios, Abraham obedeció. ¿Por qué? Porque primero él le creyó. Entonces, el haber creído hizo que Abraham se moviera a la obediencia. Esa es emuná, una fe que produce obras. De ahí que el libro de Santiago nos enseña que la fe sin obras es una fe muerta. Por eso Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Muéstrame pues tu fe sin tus obras, si es que puedes, pues, ¿no? Que yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros mostramos al mundo. Nosotros no somos salvos por hacer obras. Eso quiero dejarlo claro. ¿Ya? No somos salvos por hacer obras. No. Pero las obras van a mostrar que mi fe es verdadera. Yo soy salvo por creerle a Dios. Pero el hecho de que yo le crea a Dios va a producir buenas obras. Les pongo un ejemplo.
El hecho de que ustedes estén preocupados por escuchar la palabra de Dios y aprender de Dios para poder ponerlo en práctica, es parte de una fe que está produciendo frutos. Es una fe que está produciendo obras, porque la gente de afuera no se está preocupando de saber lo que Dios dice. En el momento que ustedes están poniendo de su parte para separar un tiempo, pudiendo estar viendo televisión, en el celular o haciendo cualquier otra cosa, y están separando este tiempo para escucharlo a Dios, no a este hombre, sino lo que Dios dice en su palabra, ustedes están demostrando, si lo hacen de corazón, están demostrando de que dentro de ustedes hay una fe que los está empujando a obrar. La primera parte de la obra es justamente capacitarse para hacerlo. Esta fe no solamente va a producir un movimiento dentro de mi corazón para que yo produzca una obra, sino que también esta fe va a darme y a capacitarme para que yo pueda comprender a Dios, para que yo pueda comprender las verdades descritas en su palabra. Fíjense lo que dice el versículo 3 de Hebreos 11. Por la fe entendemos. Por la fe nosotros vamos a ser capaces de entender. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nosotros, en el momento que colocamos nuestra fe en lo que Dios dijo, no solo Dios nos salva, no solo Dios nos sella con su espíritu, no solo Dios nos considera justos delante de Él. ¿Qué significa eso? Que yo, aunque nunca he podido satisfacer la justicia ni los requerimientos que Dios exige, en el momento que yo cumplo con creerle y desarrolla la palabra de Dios, fíjense bien, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo oigo la palabra de Dios y eso yo creo lo que Dios dice, eso va a producir en mí fe. Pero no solamente esa fe va a salvarme, no solamente esa fe va a producir que Dios me vea como si yo hubiera cumplido toda la ley. Esa fe no solamente me abre el cielo para que yo pueda entrar. Esa fe va a producir en mí una capacidad que antes yo no tenía. Esa fe va a producir en mí discernimiento, que es con lo cual yo voy a poder comprender, voy a poder entender lo que Dios dice en su palabra. Voy a ponerles un ejemplo, primero yéndonos a Génesis capítulo 1. Si nosotros vemos qué es lo que ocurre en Génesis capítulo 1, vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Génesis capítulo 1, verso 1, y lo vamos a leer hasta el versículo 5 nada más, para no alargarnos tanto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, o sea, quiere decir que la luz cumplía el propósito por el cual fue creada. Eso significa cuando dice vio Dios que era bueno, cumplía todo cabalmente el propósito principal. Dice, y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Permítanme leerles la segunda parte, el versículo 6 hasta el 8. Dice, entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de las aguas, dice, las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio. Dios separa las aguas
y deja las aguas de la tierra y deja las aguas de los cielos, y hay un espacio entre ellas. Y dice que Dios llamó al espacio cielo, y fue la tarde y la mañana, y así se cumplió el segundo día. Fíjense bien que dentro de estos dos primeros días, lo que Dios utilizó para poder crear fue su palabra, porque dice, y Dios dijo que haya luz, y la luz fue hecha. Que Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, y las aguas se separaron. De ahí que Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, o haber sido formado el universo por la palabra de Dios. Si nosotros no tuviéramos fe por haber escuchado la palabra, previamente la palabra de Dios, y esta fe no nos capacita con el Espíritu, y este Espíritu no nos ayuda con el discernir, nosotros no pudiéramos llegar a comprender. Y fíjense bien que la palabra aquí, entendemos, quiere decir no un entendimiento mental, porque hay muchas personas que aunque no tienen fe pueden llegar a comprender en su mente de que Dios creó las cosas. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. En el momento que yo miro los cielos y me doy cuenta de que el cielo celeste que yo veo, la Biblia le llama a las regiones celestes. Si yo analizo lo que ocurrió en el segundo día, dice que Dios separó las aguas de las aguas y creó un espacio entre ellas. Ese espacio que existe se llama cielos, pero las aguas que están sobre la expansión de los cielos, esas aguas se llaman atmósfera. Se llama lo que nosotros conocemos como la capa de ozono. Por eso cuando vemos el cielo, no vemos el espacio, no vemos lo negro del espacio. Vemos la capa que cubre la atmósfera, que se llama capa de ozono, que eso se llama la expansión de las aguas. Vemos y podemos entender por la fe que eso Dios lo creó. Es más real. Ya no se trata de algo que simplemente está en mi mente, es algo que ya va más adentro de mi ser. Algo que me impulsa a postrarme delante de Dios y darle la gloria a Dios por tal creación. Entonces podemos comprender y separar la diferencia entre entender con mi mente y comprender en mi espíritu. De aquí es que habla Hebreos 11, el que por la fe ahora yo voy a comprender en mi espíritu que el universo completo, toda la creación, fue constituida, fue puesta de manera firme, cimentada, ordenada por Dios. De modo que lo que se ve fue creado de las cosas que no se veían. Fíjense bien el primer día, ¿qué Dios creó? Dijo, hágase la luz. Pero todavía no había creado Dios el sol, ni las estrellas. Entonces, ¿a qué se refiere Dios con hágase la luz? Dios creó la energía. Dios creó la energía invisible. Y a partir de la energía invisible, Dios crea las cosas visibles. Los que hemos estudiado física sabemos que la materia tiene energía. Entonces nosotros podemos ver dentro incluso de los estudios que nosotros podemos obtener de manera secular en la universidad, en el colegio, podemos darnos cuenta de que no para nada rechaza lo que la Biblia enseña, al contrario, la refuerza. Y nosotros podemos dar mayor firmeza con respecto a eso. ¿Por qué? Porque tenemos al alcance la palabra de Dios, la cual nos permite entrar más allá y darnos cuenta de lo que Dios enseña en su palabra. Pero esta fe no es algo que produzco yo por simplemente tener una actitud positiva en cuanto a algo que yo haya escuchado en algún momento. Esta fe solo viene a través
de haber oído el Evangelio de Cristo, de haber entendido en mi mente y en mi corazón, de haberlo aceptado para mí, y esa aceptación produce en mí la fe que me va a llevar ahora a ejecutar una acción. Emuná, ¿recuerdan? Emuná significa creerle a Dios y caminar conforme a lo que he creído. Si yo creo que no es tan malo matar a alguien, yo voy a matar sin problema. ¿Por qué? Porque creo que no es tan malo. Si yo creo que robar no es malo porque tal vez no me pagan el sueldo completo y llevarme algo de la oficina en remuneración porque no me pagan mi sueldo completo está bien, yo no voy a tener problema en hacerlo porque considero y creo que está bien. Pero si yo he creído a Dios y he creído a sus mandamientos de que robar es malo delante de los ojos de Dios, de que matar, y matar implica también enojarme contra mi hermano, está mal delante de los ojos de Dios, entonces yo que he creído a Dios voy a caminar conforme a lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice no matarás y yo mato, ¿estoy caminando conforme a la fe? No. Si la Biblia dice no robarás y yo robo, no estoy caminando conforme a la fe, no estoy viviendo emuná. Si la Biblia dice no cometerás adulterio y yo vivo mi vida adulterando, ¿estoy caminando conforme a la fe? No, no estoy caminando conforme a la fe, no estoy viviendo un emuná en mi vida. Ahora, ¿eso quiere decir que un cristiano nunca peca? No. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es caminar en el pecado. Por eso, Primera de Juan nos dice que el que está en Cristo no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Pero lo que habla ahí es de practicar el pecado, de vivir tu vida haciendo del pecado un hábito. El cristiano todavía vive en un cuerpo de pecado, todavía siente tentaciones, todavía tiene el impulso de cometer pecado, pero la diferencia es que el creyente, por la fe, va a vivir combatiendo contra el pecado que habita dentro de él. No va a darle rienda suelta, va a buscar siempre de coger y frenar, hacer morir esa carnalidad dentro de nosotros mismos. ¿Cómo lo hago morir? A través de la palabra de Dios. Mi fe, no solamente Dios coloca fe por escuchar la palabra de Dios, también Dios fortalece mi fe a través de la palabra. Si hemos sido unos cristianos que hemos caminado en el pecado y hemos caído en pecado, seguramente debemos ver hacia adentro de nosotros mismos y darnos cuenta que lo hemos hecho porque no hemos estado en la palabra de Dios, no le hemos dedicado tiempo. Entonces nuestra fe está débil. Pero si queremos ser creyentes con una fe fortalecida en Cristo, entonces nosotros debemos obedecer lo que Dios dice, escudriñar las Escrituras, porque ¿qué os parece que en ellas se encuentra la vida eterna? ¿Por qué? Porque ellas, las Escrituras, dan testimonio de Cristo. Y el testimonio de Cristo es lo que nos ayuda a nosotros a creer, a fortalecernos, a caminar en obediencia a Dios. Nosotros vamos a ir estudiando lo que corresponde al libro de Hebreos capítulo 11. Y esta introducción con respecto a la fe era importante. ¿Por qué? Porque conforme vamos a ir avanzando clase a clase, vamos a ir viendo cómo esta fe, esta emuná, hizo que todos los hombres, o la nube de testigos que cita Hebreos 11, pudieran conseguir obrar, pudieran dar buen testimonio, pudieran vivir sus vidas en base a la fe, y que la misma Biblia dé testimonio de que son hombres que ahorita están en la presencia del Señor. Es importante entender en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Dios le llama fe, lo que es fe delante de Dios, no en mis pensamientos,
No importa lo que yo crea, lo que importa es lo que Dios cree. Lo que Dios estipuló en su palabra es lo único que nos debe interesar. A ustedes no les debe interesar mis pensamientos ni mis interpretaciones, sino lo que la Biblia enseña. Y esa es la única y absoluta autoridad a la cual nosotros como creyentes debemos obedecer. ¿Sí?